Bueno, hermanos, vamos a estar estudiando escatología y la semana pasada estuvimos viendo una de las posturas que son predominantes en la escatología bíblica. Vimos el postmilenialismo. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo va a regresar después del milenio. Pero el día de hoy vamos a ver una postura que se llama o sea, antes, premilenarismo. Es la postura que vamos a estar viendo el día de hoy. Premilenarismo. ¿Y qué quiere decir esto? Premilenarismo. Como su nombre lo indica, premilenarismo quiere decir que Cristo regresará antes del milenio para establecer su reino aquí en la tierra de 1000 años. Entonces, premilenarismo quiere decir que Cristo va a regresar antes del milenio. Y aquí tengo que aclararles algo. El premilenarismo se divide en dos. Está el premilenarismo histórico, como lo vemos en la parte superior de la diapositiva, premilenarismo histórico, también conocido como clásico, y está el premilenarismo dispensacional. De hecho, el más común es el dispensacional. Es el más común el día de hoy. Pastores como John MacArthur están a favor de la postura del premilenarismo dispensacional, pero únicamente el día de hoy vamos a ver el premilenarismo histórico o también conocido como premilenarismo clásico. Para aclarar algo, a partir de hoy, a partir de este punto en adelante, en lugar de decir premilenarismo, en ocasiones le voy a decir PH y me voy a referir al premilenarismo histórico. Entonces, cuando yo diga PH, quiere decir premilenarismo histórico. PH va a ser su abreviación. Pero ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué el premilenarismo se divide en dos? Porque prácticamente, aunque las dos posturas creen que Cristo va a regresar antes del milenio, o sea que la segunda venida de nuestro Señor va a ser antes del milenio, hay detalles doctrinales que los diferencian uno del otro. Por ejemplo, el PH dice que no hay una distinción entre Israel y la iglesia. O sea, igual que los amilenialistas, ellos dicen que tanto la iglesia como los judíos son un mismo cuerpo, la iglesia en general, tanto pasada como futura, y que no hay que hacer una distinción entre ellos. Pero el premileniarismo dispensacional, PD, dice, si hay distinción entre la iglesia y Israel, tanto así que en la Biblia encontramos que hay bendiciones exclusivas para Israel y hay bendiciones exclusivas para la iglesia. Y tanto así que en el milenio, este es el tiempo prometido para los israelitas en los cuales ellos van a gobernar. Entonces, como podemos ver, realmente sí hay una distinción muy grande en estos puntos doctrinales. Además, otra distinción entre ellos, por supuesto, esto lo vamos a seguir tocando en la siguiente sesión cuando veamos el premileniarismo dispensacional. Otra distinción es de que mientras que el PH, el premileniarismo histórico, dice que Cristo va a regresar después de la tribulación, aquí encontramos que hay algo muy particular en los dispensacionalistas, que es, bueno, sí, Cristo va a regresar antes del milenio, pero también va a haber una venida como 1.5, una prevenida, donde la iglesia será arrebatada antes de la tribulación. El PH dice que la iglesia va a pasar por la tribulación, mientras que el PD dice, que es la dispensacional, dice que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Estos detalles los vamos a ir viendo poco a poco, pero aquí quiero que vean algo. El PH dice que no hay una distinción entre la iglesia de Israel. Dice que todo es un mismo cuerpo. Y ellos se basan en los siguientes versículos, igual que los amilenialistas. Romanos capítulo 2, verso 28 y 29 dice así. Romanos capítulo 2, verso 28 y 29 dice así. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra,
la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ellos dicen, ya ves, aquí ya no existe un Israel como tal, una distinción entre Israel y la iglesia, sino más bien todos somos en Cristo uno solo. Y también esto se sustenta de acuerdo con su postura en Gálatas capítulo 3, verso 7 y verso 29. Vean lo que dice. Gálatas capítulo 3, verso 7 y verso 29. Dice así la palabra de Dios. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Otro versículo más en los cuales los PH aseguran que no hay una distinción entre Israel y la iglesia. Obviamente si hay un Israel geográfico, si hay un Israel cultural, pero a lo que ellos se refieren es de que en tanto a una diferencia espiritual, no la hay, de acuerdo con esta postura. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bien, entonces vamos a pasar al siguiente punto. ¿Cómo ven los PH la tribulación? ¿Ellos cómo la alcanzan a ver? Bueno, de acuerdo con esta postura, los premilenialistas históricos, o también conocidos como clásicos, enseñan que la iglesia pasará por la tribulación. Ellos dicen, sí, la iglesia forzosamente tiene que pasar por la tribulación. Nadie está exento de pasar por la tribulación. Y de hecho ellos dan argumentos por los cuales ellos sostienen que la iglesia va a pasar por la tribulación. Son 5 argumentos que yo anoté y quiero que los vean. Aquí está el argumento número 1 en la diapositiva. Ellos argumentan que el post-tribulacionismo es la postura, aquí me equivoqué, que el pretribulacionismo es la me volví a equivocar, perdóname, les pido perdón por mi falta de lectura. Lo repito y lo voy a leer tal cual. Dicen, punto número 1, que el post-tribulacionismo es la postura histórica de la iglesia primitiva, mientras que el pretribulacionismo es reciente. Aquí hay nuevos términos para ustedes. Sergio, ¿qué quiere decir post-tribulacionismo? Después de la tribulación. Rápidamente les voy a decir las 3 posturas de la tribulación. Las vamos a ver en la siguiente sesión también, lo vamos a volver a retomar. Hay un tiempo de tribulación que está escrito en la Biblia, que muchos identifican como un momento de 7 años. Hay quienes en sus posturas dicen que no son 7 años literales. Bueno, por lo general la mayoría están de acuerdo que son 7 años de tribulación. Entonces están las personas que son pretribulacionistas, o sea que la iglesia se va a ir antes de la tribulación. Los mid-tribulacionistas que dicen que la iglesia se va a ir en medio de la tribulación de los 3 años y medio, antes de que empiece la gran tribulación. Y después están los post-tribulacionistas, que son las personas que creen que la iglesia se va a ir después de la gran tribulación, después de esos 7 años. Por lo tanto, la iglesia va a pasar a sufrir todo este momento de persecución. Los PH son post-tribulacionistas. ¿Por qué? Porque dicen que todos vamos a tener que pasar por esa tribulación. Pero los PD, o sea, los dispensacionalistas, los premileniaristas dispensacionalistas, dicen, no, es que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Este punto lo vamos a ver en la siguiente sesión. Pero déjenme decirles que la postura del post-tribulacionismo, o sea que toda la iglesia va a pasar por la tribulación, es la postura histórica de la iglesia, o sea, la más antigua. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Entonces, el PH sostiene que todos vamos a pasar por la tribulación y que está sustentada por ser la postura más antigua de la iglesia. ¿Qué es la tribulación? Un momento en el cual la persecución de la iglesia por medio del anticristo va a ser muy extensa en la tierra, donde a todos los cristianos nos van a perseguir si es que nos toca pasar este momento de tribulación. Punto número 2.
la cual sustentan los PH. Aunque la iglesia esté en la tierra durante la tribulación, experimentará sufrimientos y pruebas, mas no la ira de Dios, reservada para los incrédulos. Ellos dicen, vamos a pasar por este momento de tribulación, pero ¿qué creen? Los PD, los dispensacionalistas, dicen, no, es que la iglesia no puede pasar por el momento de la tribulación porque en el momento de la tribulación va a ser desatada la ira de Dios. ¿Y qué creen? Los hijos de Dios no pueden estar bajo ira, ¿cierto? Un punto a su favor. Pero los históricos dicen, es que no va a ser un momento de ira, va a ser un momento de prueba y de sufrimiento para la iglesia. Por lo tanto, no es una idea descabellada que todos los cristianos pasen por la tribulación para ver quién permanece. Ajá. Bueno, los que les toquen allí, los que les toquen esa prueba, es lo que ellos dicen, es que no es un momento de ira, es un momento simplemente de prueba muy extensa, que ya está profetizada, que algunos cristianos que les toque en ese momento van a tener que pasar, ya sea con su vida o sobreviviendo a la tribulación y posteriormente a la gran tribulación. ¿Cuál es la tribulación? Primeros 3 años primeros y la gran tribulación después de los 3 años. Se divide en 2, ¿no? Los 7 años se dividen en 2, 3 años y medio y 3 años y medio. Ahora, hay quienes no catalogan así, pero bueno, por el momento de esta clase va a ser así. Punto número 3, por la cual creen los PH o los históricos clásicos que la iglesia va a pasar por la tribulación. Ellos dicen que no hay resurrección separada de los santos de la era de la iglesia y los creyentes del Antiguo Testamento, y que todos resucitarán al mismo tiempo, justo antes del establecimiento del reino de Cristo. O sea, no va a haber una resurrección de santos del Antiguo Testamento y santos del Nuevo Testamento, no. Solamente va a ser una sola resurrección que va a ser después de la tribulación cuando seamos arrebatados. Ahorita voy a explicar un poco de eso. Punto número 4. ¿Qué creen? ¿Se acuerdan que había comentado que la post-tribulación es la postura más antigua de la iglesia? Bueno, la iglesia, la esperanza de los escritores del Nuevo Testamento junto con todos nuestros hermanos en Cristo de aquella época, no estaba puesta en el arrebatamiento secreto, un arrebatamiento antes de la tribulación, sino más bien su esperanza estaba puesta ¿en qué? En la segunda venida de Cristo. Ellos ni por aquí se les pensaban, se les ocurría que iba a haber un arrebatamiento secreto, un arrebatamiento antes de la tribulación, sino que ellos constantemente estaban siendo preparados sus corazones para la prueba y que soportar hasta que Cristo llegara. Esa era la esperanza de nuestros hermanos de hace unos 2000 años y también de los apóstoles. No. Después de Cristo. No. Del Nuevo Testamento. Recuerden que la iglesia fue establecida en Pentecostés. Bueno, de acuerdo, ahorita que estamos viendo escatología, pues de acuerdo también de la postura escatológica, la iglesia fue establecida después de Pentecostés. Hay algunos amilenialistas, por supuesto, que dicen que la iglesia fue establecida desde antes. Pero bueno, yo no creo eso en lo personal, aunque respeto mucho a las personas que sí lo sustentan. ¿Alguna duda con esta postura? Quedó claro que la iglesia primitiva, los mismos apóstoles no esperaban el arrebatamiento, sino más bien esperaban la venida de nuestro Señor. Claro, ahorita estamos viendo a esta postura, por supuesto, porque los dispensacionalistas dirían, no, ellos ya estaban esperando el arrebatamiento secreto. Bueno, lo tomaremos en la siguiente sesión, cuando veamos esto. Pero de acuerdo con los históricos, con los PH, ellos sostienen que la iglesia no estaba esperando el arrebatamiento, sino la segunda venida de Cristo, netamente. Recuerden, ahorita estamos viendo posturas, ¿sí? Bien. Y la número 5, de acuerdo con la postura de los PH, las escrituras indican que habrá creyentes en la tierra durante la tribulación. Esto lo encontramos en Apocalipsis 7:14. Y esto significa que la iglesia no será arrebatada antes de la tribulación, sino que pasará por este periodo de prueba.
Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 7, verso 14. Apocalipsis capítulo 7, verso 14. Apocalipsis capítulo 7, verso 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Han salido de la gran tribulación. ¿Cómo? Pues con vida, de acuerdo con esta postura, de acuerdo con la interpretación de esta postura. ¿Cómo han salido de la gran tribulación? Con vida y han lavado han lavado sus ropas porque no han llegado al Cristo en medio de tanta prueba. Se han mantenido fieles, firmes en su fe. ¿Alguna pregunta? ¿No? Recuerden, se vale preguntar si es del tema, no hay ningún problema. Por favor, pregunten, no se queden con ningún interrogante. Aunque recuerden que estamos viendo posturas. Y esta es la manera como ellos lo interpretan. Pasando con el PH, seguimos con la segunda venida de Cristo. ¿Cómo los históricos, los premilenaristas históricos, ven la segunda venida de Cristo? Bueno, ellos afirman que nuestro Señor Jesucristo regresará después de la tribulación para reinar en la tierra. Es lo que ellos dicen. Los cristianos que estemos aquí en la tierra, de acuerdo con esta postura, seremos arrebatados después de la tribulación. O sea, pasa la tribulación, pasan estos 7 años de persecución. Los cristianos que permanezcamos aquí, seremos arrebatados a los cielos. Los muertos resucitarán, también estarán ahí en los cielos. Y estaremos esperando que nuestro Cristo aparezca. Y cuando nuestro Cristo aparezca, todos bajaremos a la tierra a gobernar. Esto es lo que dice la postura. Y obviamente todos los que, los que van a resucitar y los que seremos levantados, si es que estamos con vida en este momento, ya tendremos nuestros cuerpos glorificados y bajaremos ya en gloria. Ahora, aquí está la pregunta. ¿Es bíblica la postura o la doctrina? Mejor dicho, ¿es bíblica la doctrina, no es postura, doctrina del arrebatamiento? Sí es bíblica. De hecho, las escrituras mencionan que va a haber un arrebatamiento. Vean lo que dice. Ahí quiero que me acompañen. Esto es muy interesante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 al 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 y 17. Una vez más. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17. Dice así la palabra de Dios. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos, ¿qué dicen? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. O sea, resucitan los muertos, nosotros los alcanzamos en los cielos, nuestro Señor aparece, la visión apocalíptica se rasga en los cielos, aparece nuestro Señor, nosotros bajamos con Él una vez más a la tierra, simplemente subimos a recibirle. Ahora, la pregunta no es, ¿va a haber arrebatamiento? La pregunta es, ¿en qué momento ocurre el arrebatamiento? Pretribulación, pretribulación antes de la tribulación, mi tribulación en medio de la tribulación, o sea, en medio de los 3 años y medio, o post-tribulación después de la tribulación. Como lo estamos viendo aquí con los históricos, que ellos argumentan que el arrebatamiento va a ser ¿qué? Post-tribulación, después de la tribulación. Bien. Entonces, ya aclarando que la doctrina del arrebatamiento es bíblica y que el PH sostiene que va a ser después de la tribulación, con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo van a ocurrir 3 eventos importantes que están aquí en la diapositiva. Los vamos a leer de arriba a abajo. Son 3 eventos importantes que ocurren cuando acontece la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Primer acontecimiento importante. Se celebran las bodas del Cordero con la segunda venida de nuestro Señor. Se celebran las bodas del Cordero.
Vean lo que dice. Vamos a Apocalipsis. Vayan a Apocalipsis capítulo 19. Vamos a estar leyéndolo. Apocalipsis capítulo 19, verso 6 al 10. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 19, verso 6 al 10. Vean. Dice así la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 19, verso 6 al 10. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Fin de la cita. Entonces, después de la segunda venida de Cristo ocurren las bodas del Cordero de acuerdo con esta postura. Segundo acontecimiento, cuando Cristo venga. Cristo conquista a sus enemigos con su gran regreso y envía a la bestia y al falso profeta al lago de fuego. Esto lo vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 19, verso 20. Vean. Apocalipsis capítulo 19, verso 20 dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces nuestro Cristo regresa y sus enemigos son derrotados. La bestia, que es el anticristo, y el falso profeta son lanzados al lago de fuego directamente. De hecho, podemos ver que en este momento histórico de la gran tribulación se sueltan tres entidades muy poderosas del bajo astral, del mundo demoníaco, Satanás, por así decirlo, que va a estar influyendo todo el mundo, el anticristo, que es la bestia, y el falso profeta. Son tres entidades que van a estar en algún sentido moviendo los hilos. Sabemos que el anticristo, pues, de acuerdo con las diversas posturas, afirman que el anticristo se iba a venir de forma física. De algún sentido, ¿no? Para tratar de emular la venida de nuestro Señor a la tierra. Pero bueno, después tocaremos este tema. Pero por lo menos ahorita, la bestia, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la bestia y el falso profeta van a ser echados al lago de fuego. ¿Qué va a pasar con Satanás, la tercera entidad? Bueno, como lo vemos aquí, Satanás será echado, primeramente será atado y después será echado al abismo durante ¿cuántos? 1000 años. 1000 años. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 20, verso 2 y verso 3. Apocalipsis capítulo 20, verso 2 y verso 3. Dice así, y prendió al dragón, la serpiente antigua, o sea, Satanás, que es el diablo, y Satanás aquí lo dice, y lo ató por ¿cuántos? Por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, de acuerdo con esta postura, la bestia y el falso profeta son echados ¿a dónde? Al lago de fuego, pero Satanás es encadenado en los abismos por 1000 años. Encadenado por 1000 años. Y esto da pie al milenio, pero antes de ver el milenio vamos a ver qué es lo que piensan los históricos, los premilenaristas históricos con respecto a la resurrección. Bueno, hay dos puntos importantes en este apartado. Primero, cuando nuestro Señor Jesucristo venga en su segunda ocasión,
Los santos de todas las épocas, incluidos los santos del Antiguo Testamento, resucitarán ¿para qué? Para gobernar con nuestro Señor Jesucristo en el milenio. Es más, los cristianos también ahí gobernaremos, todos gobernaremos, los santos, todos somos santos, ¿no? Recuérdense, no hay distinción entre Israel y la iglesia, todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Entonces, los que estaban muertos resucitarán, ya lo vimos, resucitarán, los que sigamos con vida seremos arrebatados y estaremos gobernando. En la resurrección, todos los que hayan creído en Cristo Jesús, en este momento histórico, después de la tribulación, en la segunda venida, van ¿a qué? A resucitar. Y uno va a decir, bueno, ¿y qué pasa con los incrédulos? Ellos van a resucitar en la llamada segunda resurrección. ¿Cuándo ocurre la segunda resurrección? Bueno, como lo vemos en la diapositiva en la parte inferior. Después del milenio, habrá una segunda resurrección donde solo resucitarán ¿quiénes? Los inconversos. ¿Para qué? Para ser juzgados para ser juzgados para perdición y tendrán su destino final en el lago de fuego. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 20, verso 4 y 5 con respecto a esto. Apocalipsis capítulo 20, verso 4 al 5. Vean lo que dice. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca de sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, aquí ya estamos hablando del milenio y tal lo tocaríamos. Pero los otros muertos, o sea, están hablando de los inconversos, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, después del milenio. Esta es la primera resurrección. ¿Cuál? La primera resurrección, la de los santos. Después de la tribulación, cuando nuestro Cristo venga en la segunda venida. ¿Sí? En periodo histórico, después de la tribulación, momento, cuando nuestro Señor Jesucristo venga, primera resurrección, la de los santos. Segunda resurrección, verso 5, después del milenio. ¿Quiénes? Los inconversos. ¿Bien hasta allí? Recuerden, Ajá. 1000 años que dice aquí son los que va a estar encadenado Satanás. ¿Sí? Pero vamos a pasar ahora sí. Entonces ellos van a ser cuando ellos sean resucitados, Satanás va a ser desatado. No. Lo voy a explicar. Primero vamos a ver esto y lo voy a explicar. Ya estamos en el milenio. ¿Cómo ven los históricos, los PH, el milenio? Y ahorita, Alma, te voy a contestar tus preguntas. Solito se va a contestar. Entonces tenemos que nuestro Señor Jesucristo en la segunda venida ya descendió. También todos los santos descendimos de acuerdo a esta postura. Satanás es atado y va a ser encadenado por 1000 años. Pero cuando nuestro Cristo venga, se va a inaugurar un momento de la historia llamado como el milenio. Los 1000 años. 1000 años donde nuestro Señor personalmente, físicamente, nuestro Señor Jesucristo va a gobernar aquí en la tierra. Y mientras Él esté gobernando estos 1000 años, a su vez, Satanás va a estar encarcelado 1000 años. Entonces, Cristo encarcela a Satanás, Cristo se entrona en su gobierno, se entrona y gobierna 1000 años, junto con todos sus santos. ¿Aquí no hay ninguna duda? Bien. Pero déjenme decirles que de acuerdo con Apocalipsis, hay una última rebelión, y esto va a contestar tu pregunta, Alma. Hay una última rebelión. Cuando se cumpla este periodo de 1000 años, que algunos PH dicen que no son netamente 1000 años, sino que pueden ser más, que ahí sí hay una discusión entre ellos mismos. Dicen que puede ser 1000 años literales o 1000 años de más tiempo. No se sabe con certeza. La mayoría dicen de los PH que son 1000 años literales. Pero bueno, pasando este periodo de 1000 años, Satanás será liberado. Y va a haber la última rebelión en la tierra. Pero, ¿mande? Después de los 1000 años. O sea, Jesucristo, voy a volverlo a repetir, Jesucristo viene,
Jesucristo viene con todos sus santos, todos nosotros. Se juzga a la bestia, se juzga al falso profeta, Satanás es encadenado, ¿sí? Y empieza el reinado, el entronamiento de 1000 años. Pasan 1000 años, Cristo gobernando, recuerden, Cristo está gobernando 1000 años, entonces va a ser una tierra muy próspera, una tierra donde va a haber mucha bendición terrenal y sin duda también espiritual, porque vamos a estar en presencia de nuestro Señor Jesucristo, todos los santos, y después de estos 1000 años, cuando se terminen los 1000 años, ¿qué creen? Satanás será liberado. Ajá. Es más, aquí lo dicen las diapositivas. Jesucristo reina con los santos, después Satanás es encadenado, pero después de los 1000 años se desata Satanás y empieza la última rebelión. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué va a empezar la última rebelión? ¿Qué creen? De acuerdo con esta postura. ¿Se acuerdan del periodo de la gran tribulación? ¿Quién va a estar gobernando en la tribulación? De acuerdo con las posturas escatológicas, Satanás va a estar gobernando. Va a haber un poderío demoníaco muy grande. Satanás por medio del anticristo y del falso profeta. Va a haber gente que pase la gran tribulación y que cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, ¿qué creen? Inconversos voluntariamente, de acuerdo con esta postura, repito, inconversos voluntariamente se van a someter a nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo con esta postura, inconversos. O sea, van a ver cómo el Señor Jesucristo llega, van a ver todo su poderío, van a doblar su rodilla. Va a haber obviamente quienes se van a rebelar contra él, van a morir, van a ser derrotados, pero van a haber inconversos que en alguna forma van a decir, en medio de su incredulidad, me someto a ti. Van a agachar cabeza y van a poder vivir en este periodo de tiempo de 1000 años. ¿Pero qué creen? Como no agacharon su cabeza voluntariamente, sino por su poder, porque prácticamente los obligó, él dobló todas sus rodillas, como bien lo dice Salmo 1. ¿Mande? ¿Van a ser salvos o no? No, no son salvos. Simplemente se sometieron a este gobierno. Jesucristo vino, o se someten o mueren, dice nuestro Señor. Ellos dicen, queremos salvar nuestras vidas. Me someto a ti, pero como decimos aquí en México, de regañadientes, más de a fuerza que de ganas. O sea, no adoran al Señor. ¿Cuál es la diferencia entre estos hombres y los santos? Los santos adoran al Señor. Creemos en Él. Y decimos, gracias Señor por tu reinado bueno, perfecto, justo. Y somos escogidos por Él. Pero estas personas que van a sobrevivir en la gran tribulación, que no van a morir por mano de nuestro Señor, van a ser por supervivencia. ¿Sí? Hay un dicho que dice, hasta las serpientes huyen del fuego. Y sí, se van a decir, uy, está el fuego. Voy a agachar la cabeza a este gobernante que yo detesto, pero vamos a vivir con sus reglas. Me la voy a tener en paz. Y así con varios gobiernos en la tierra. Esto es lo que va a ocurrir. De acuerdo con esta postura, recuerden, estamos con la postura PH, premilenialista, ¿qué? Histórica o clásica. Estamos con esta postura. Entonces, por este periodo de tiempo, estas personas van a estar con vida, unas, de acuerdo, van a morir, de acuerdo también de los autores que definen esta postura. Unos dicen que va a haber muerte, otros dicen que no va a haber muerte. Bueno, el chiste que va a pasar este periodo de tiempo, va a haber inconversos. Este es lo general de esta postura. Cuando pasen los 1000 años, Satanás va a ser liberado. ¿Y a quién creen que Satanás les va a meter cuerda para que hagan la rebelión? A los inconversos, no a los santos, porque los santos ya no nos podemos perder, ¿cierto? Los va a volver a mover. Los va a volver a mover, les va a volver a decir, vamos a ir en contra del dominio de este ser, de este Dios. Yo les prometo la victoria, que la cual no va a ser cierto. Se van a rebelar contra Dios, la última rebelión. Y Jesucristo, ¡pah!, los va a aniquilar. Ahora sí, a todos los inconversos. De hecho, fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versos 7 al 9. Apocalipsis capítulo 20, versos 7 al 9. Ya, Apocalipsis capítulo 20, versos 7 al 9 dice, cuando los 1000 años se cumplan, hayan pasado los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog, a Magog, a fin de reunirlos para la batalla.
el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Escuchen, y Dios descendió fuego del cielo, ¿y qué? Y los consumió. Dios personalmente los aniquila. O sea, esto es como... Pero van a ser demasiados. Dios mío. Sí, van a ser muchos. como un plan estratégico de Satanás, ¿no? Sí, para seguir. Para seguir, ¿no? Sí, Satanás, Funciona como todo, lo que él hace. por supuesto, no les va a funcionar. Nuestro Señor, por medio de Apocalipsis, ya nos está adelantando que Satanás va a tener estas maquinaciones, va a engañar a las naciones, o sea, a todos los inconversos. Los inconversos se van a creer una vez más la mentira de Satanás como todo pecador. Y cuando traten de hacer guerra a los santos, a los hijos de Dios, al cuerpo de Cristo, el Señor hará descender fuego, o sea, juicio, y serán aniquilados completamente. Y aquí es donde se acaba el pecado, de los siglos, y aquí es donde se acaba el pecado. Después del milenio, por supuesto, porque hay otro periodo de tiempo, después del milenio, después de los 1000 años, Dios ahora sí resucitará a los inconversos y les hará su propio juicio. Esta es ya la segunda resurrección. ¿Se acuerdan? La primera resurrección, ¿cuándo es? En la segunda venida de Cristo, la resurrección de los santos. Después del milenio, después de que Jesucristo haya acabado con estas personas, viene la segunda resurrección. Dice Apocalipsis capítulo 20, verso 10 al 15. Apocalipsis capítulo 20, verso 10 al 15, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba el falso profeta y el anticristo, o sea, la bestia. Él también fue lanzado ahí, al lago de fuego. Si ustedes piensan que el infierno es el último lugar del alma, no es así. El último lugar de las almas que perecen eternamente es en el lago de fuego, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán que atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Escuchen, verso 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontraba para ellos. O sea, ya con ira, ya con juicio. 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Obviamente, todas estas personas no iban a estar su nombre escrito en el libro de la vida, pero iban a ser juzgados conforme a sus acciones. Y ya posteriormente fueron lanzados. O sea, una cosa es el infierno y otra cosa es el lago de fuego. Una cosa es el infierno y otra cosa es el lago de fuego. El lago de fuego es el lugar final de las almas inconversas, de los enemigos de Dios. Es algo diferente. No, son dos lugares totalmente diferentes. Un ejemplo, ¿se acuerdan de la parábola de Rico y Lázaro? Bueno, una parábola. ¿Ven dónde estaba el rico? Bueno, ese no es el lago de fuego, es el infierno, el Gena. Ajá. Mientras viene el segundo juicio, eterno. De este lugar pasa al lago de fuego. Es, por ejemplo, no es lo mismo un reclusorio que un cerezo. El reclusorio, ¿qué es? En México un reclusorio es un centro de rehabilitación social, pero el reclusorio es la cárcel. El cerezo ya es la cárcel, donde va lo peor de lo peor. Pueden verlo así de esta manera. Es como una antesala. El infierno es como una antesala. Ya están sufriendo en el infierno las gentes, pero no se compara con el sufrimiento que van a tener en el lago de fuego, que ahí ya va a ser la paga del justo juicio que ellos tengan, de todos sus pecados. Entonces esto lleva a otra pregunta, y ahorita que salió. De acuerdo a varios teólogos, en el lago de fuego y aún en el infierno se viven diferentes niveles de tormento de acuerdo a los pecados de cada persona. Entonces,
todos los que van a ir al lago de fuego y los que están en el infierno tienen diferente grado de tormento, de acuerdo con varios teólogos. O castigo, ¿verdad? Tormento, castigo, sí, grado de sufrimiento. Todos están siendo castigados, pero no es lo mismo el que haya pecado más que el que haya pecado menos. O sea, todos están adentro, pero no es lo mismo el que haya pecado más que el que haya pecado menos. Porque el juicio de Dios es justo. Ajá, todos van a tener su justo juicio. Pero el juicio del infierno no se compara con el juicio y el tormento del lago de fuego. No se compara. ¿Alguna duda hasta aquí? Recuerden, estamos viendo la postura que premilenialista, histórica o clásica. Ajá, PH. Bien. Después de esto, de que los inconversos, los enemigos de Dios, sean juzgados, Satanás se ha echado al lago de fuego, llegará el momento conocido como el estado eterno, donde el pecado será, ya no va a haber pecado, donde algunos PH dicen que este estado eterno, la Nueva Jerusalén ahora sí va a estar establecida aquí en la tierra. Otros dicen que, bueno, que no va a ser en la tierra, que va a ser una nueva tierra, algo diferente. Bueno, el chiste es que el estado eterno va a ser establecido. Nuevo cielo, nueva tierra, a eso se refiere el estado eterno. Nuevo cielo, nueva tierra. Ya sea que el Señor lo ocupe aquí en la tierra, la purifique con fuego, o haga algo totalmente diferente, bueno, es cosa del Señor. Los teólogos no se ponen muy de acuerdo en este punto. Pero el estado eterno va a ser un estado, un periodo de tiempo eterno, donde los santos vamos a disfrutar a nuestro Señor para siempre y sin pecado. No tendremos, como por ejemplo, si esta postura es correcta y vivimos en este milenio, bueno, vamos a seguir rozándonos con inconversos y de cierta manera ahí va a estar el pecado, ¿no? en este mundo, en algún sentido. Bueno, no en algún sentido, va a estar pecado y vamos a estar ahí conviviendo con los inconversos, por lo menos estos 1000 años. Pero en el estado eterno, los inconversos ya no existen, el pecado ya no existe, todo esto ya ha sido juzgado y solamente gozo, espera y santidad de Dios. Por último, les quiero mostrar la postura del premilenarismo histórico o clásico. Esta es la estructura. Vamos a verlo de izquierda a derecha de acuerdo con la posición de sus pantallas. Primeramente encontramos que en la izquierda está la era de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo resucitó, estableció la era de la iglesia. Estamos viviendo nosotros, de hecho, la era de la iglesia, los últimos tiempos. Y esta T grandota que está al lado de la era de la iglesia es la tribulación. El periodo de 7 años, conceso general, 7 años de tribulación. Después de la tribulación, como ustedes verán, posteriormente le sigue otro recuadro que dice arrebatamiento. Entonces la iglesia va a ser arrebatada, los muertos van a ser resucitados, nos vamos a encontrar, vamos a estar esperando a nuestro Señor en los cielos y después, como ustedes pueden ver la flecha, dice segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y de hecho ahí puse una especie de cruz para que puedan ver la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que en este periodo de arrebatamiento, donde los muertos también, arrebatamiento también va a haber la resurrección de los muertos. Abajo del arrebatamiento también puse este acontecimiento histórico, la resurrección de los muertos. De los creyentes, por supuesto. Sí, están muertos. Resurrección de los muertos que son creyentes. Sí, resurrección de los muertos que son creyentes, nada más. Esta sería la primera resurrección, como lo vemos aquí en los cuadros. Entonces, después de la cruz que pueden ustedes ver, sí, yo digo que es una cruz. Después de la cruz que ustedes pueden ver en la diapositiva, se inaugura el milenio. Para esto, antes del milenio, la bestia y el falso profeta son echados al lago de fuego. Las naciones que queden con vida, o sea, los inconversos que queden con vida, se someterán a nuestro Señor. Satanás es encadenado en este periodo de milenio, 1000 años, ¿sí? Pasan los 1000 años, Satanás es desencadenado, se empieza la última rebelión con los inconversos que hayan quedado en el milenio, y nuestro Señor, ¿qué hace? Los juzga, los aniquila. Satanás es echado al lago de fuego y empieza, ¿qué?
El juicio, como ustedes pueden verlo después de milenio en el recuadro, el juicio de los incrédulos. Empieza el juicio de los incrédulos. Y aquí viene la segunda resurrección. Aquí abajo del juicio de los incrédulos puse una flecha que dice resurrección de los no creyentes. O sea, la segunda resurrección de los no creyentes. ¿Sí? Y después de que los no creyentes sean resucitados y sean enjuiciados para perdición eterna en el lago de fuego, donde está Satanás, la bestia, que es el anticristo y el falso profeta, se inaugura ahora sí que, de acuerdo con este diagrama, como lo pueden ver, último cuadro, el estado eterno, donde ya no va a haber pecado, donde todo va a ser gozo, donde los inconversos ya no van a estar en esa tierra, y ahora sí va a ser un mundo totalmente diferente, un mundo completamente diferente. Esta es la estructura del premilenarismo histórico. Y así terminamos con esta postura. Recuerden, hoy vimos esta postura, es una postura. La siguiente sesión vamos a ver el qué, el premilenarismo dispensacional, el PD. Ajá. Perfecto, entonces terminamos el día de hoy.